Lucía se despertó con el estómago vacío y los pies helados. Dormía sobre un pedazo de cartón húmedo detrás del mercado de la colonia Morelos, donde el olor a pescado viejo se mezclaba con el ruido de los primeros camiones descargando. Llevaba varios días sin ir al albergue. Decía que prefería la calle al encierro, pero en el fondo ya no confiaba en adultos que prometían cuidar y solo sabían castigar. Con apenas 8 años, sabía cómo moverse entre callejones, sabía cuándo correr y cuándo esconderse. A veces encontraba comida entre los restos de un puesto de tamales, otras veces conseguía unas monedas ayudando a cargar bolsas a las señoras del mercado, pero esa mañana nada de eso le importaba. Estaba sentada frente a la plaza de la iglesia cuando escuchó una conversación que le heló la sangre. Dicen que el hijo de la señora Verónica está muy grave, que está en el hospital general, que no le quedan muchos días, dijo una de las voluntarias de la fundación donde su mamá había trabajado. Lucía no escuchó nada más después de eso. El nombre de Verónica le cayó como un balde de agua fría. Aquella mujer de voz suave y sonrisa triste había sido la única persona adulta que alguna vez le dio afecto sin pedir nada a cambio. Y el niño, Tomás, su único amigo de verdad, de alguna forma tenía que verlo. Se puso una sudadera vieja y corrió hacia el hospital. Conocía bien el lugar. Verónica solía llevar a Tomás ahí cuando hacían visitas a pacientes o llevaban donaciones. Lucía los acompañaba a veces, en silencio, fingiendo ser parte de algo que no era suyo. Era su manera de sentirse dentro de una vida que nunca había tenido. Al llegar al hospital, entró por una puerta lateral que recordaba. Pasó desapercibida entre los visitantes. Nadie reparó en la niña flaca, despeinada y con la mirada baja. Subió por las escaleras y encontró el mismo pasillo blanco, largo y silencioso, con el olor fuerte de desinfectante y ese aire frío que solo hay en los hospitales. Julián Cárdenas estaba sentado en una de las bancas del corredor. Llevaba la camisa arrugada, la corbata suelta y los ojos hundidos. A sus 48 años, dueño de una de las empresas de transporte más grandes del país, parecía ahora un hombre completamente distinto. Destrozado, derrotado. Su hijo Tomás estaba en terapia intensiva, inconsciente, con el hígado colapsando. Los médicos no ofrecían esperanza, solo decían que lo estaban intentando todo. Julián no se movía, ni siquiera parpadeaba. Parecía hecho de piedra. Lucía se acercó con pasos suaves. Sus pies descalzos apenas hacían ruido contra el suelo pulido. Se detuvo a pocos metros. Sentía el corazón en la garganta, pero no podía irse sin intentarlo. «Señor, tiene una oportunidad. Yo sé cómo salvar a su hijo», dijo. Julián levantó la cabeza lentamente. Tardó un segundo en entender de dónde venía esa voz. Al verla, frunció el ceño. «¿Una niña de la calle?» «Conozco a Tomás», dijo ella, dando un paso más cerca. «Jugábamos juntos, cuando su mamá lo llevaba a la fundación». Julián no dijo nada, pero su expresión cambió. Una sombra cruzó su rostro. «Mi mamá también ayudaba ahí. Y Verónica me regaló esto». Lucía sacó de su bolsillo un pequeño libro desgastado, con la portada casi borrada. El Principito. Los ojos de Julián se clavaron en el libro. Verónica le leía ese libro a Tomás todas las noches. Era su favorito. No era posible que esa niña supiera eso si no decía la verdad. Ella hablaba mucho con un doctor, uno que era su amigo en la fundación. Él sabe de un tratamiento. Está haciendo pruebas con niños que tienen problemas en el hígado. Yo le conté que Tomás estaba muy enfermo y quiere ayudar. Julián tragó saliva. Todo sonaba improbable, pero dentro de él algo se agitó. Esa niña no parecía estar mintiendo. No buscaba dinero ni lástima. Solo quería ser escuchada. «¿Cómo se llama ese doctor?», preguntó con voz baja. «Rubén», respondió ella. «Rubén Ortega». «Rubén Ortega», repitió Lucía con seguridad. Él era muy amigo de su mamá. Siempre trabajaban juntos en la fundación. A veces iba solo, pero cuando Verónica estaba, se quedaban hablando hasta tarde, aunque nadie más se quedara. Julián se quedó en silencio, procesando lo que acababa de oír. El nombre le sonaba vagamente familiar. Recordaba que Verónica
Hablaba de un médico con quien compartía proyectos sociales, pero nunca prestó atención. Él no se interesaba por ese otro mundo de su esposa. Le parecía innecesario, incluso ingenuo. Ahora, parado en el pasillo helado de un hospital público, cualquier cosa que viniera de Verónica era una posibilidad. ¿Y tú dices que ese doctor sabe cómo tratar lo que tiene Tomás? Lucía asintió con la cabeza. Él trabaja en Guadalajara, en un centro de investigación, pero viene a la ciudad a veces. Yo le conté que Tomás estaba mal cuando escuché en la plaza que lo habían internado. Él me dijo que ya había empezado un tratamiento nuevo y que podía intentarlo con él. ¿Tienes su número? Lucía negó con la cabeza. No, yo no tengo teléfono, pero mi mamá lo tenía apuntado en una libreta. Después de que ella murió, yo me quedé con sus cosas. Allí estaba todo. Cuando supe lo de Tomás, fui al puesto de teléfonos públicos y lo llamé. Le conté lo que pasaba. Me dijo que vendría en cuanto pudiera. Julián respiró hondo. No sabía si creer en todo eso, pero tampoco tenía opciones. Los médicos no le daban esperanzas. Estaban agotando los recursos. Y esa niña no tenía razones para inventar algo así. Sacó su celular. No tenía a Rubén en sus contactos. Dudó un momento y luego recordó un viejo cuaderno donde Verónica solía anotar todo a mano. Había guardado ese cuaderno junto con sus cosas después de su muerte. Corrió al estacionamiento, abrió la guantera de su camioneta y después de unos minutos lo encontró. De regreso en la sala de espera se sentó. Pasó las páginas con cuidado hasta que el nombre apareció escrito en tinta azul junto a un número de teléfono. Dr. Rubén Ortega, Fundación Vida Nueva. Investigación hepática. CEL 5590. Marcó sin pensarlo 2 veces. El tono sonó 4 veces antes de que alguien contestara. «Bueno, ¿Doctor Ortega?», preguntó con voz firme. «Sí, él habla. ¿Quién es?». «Mi nombre es Julián Cárdenas. Soy el esposo de Verónica Méndez». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Claro que la recuerdo. Una gran mujer. ¿Está todo bien?». «No. Mi hijo... Tomás. Está muy grave. Una niña llamada Lucía me dijo que usted podría ayudar». Otro silencio. «Lucía. Sí, sí la conozco». «¿Tomás está en el hospital?». «Sí, en el general. Tiene una falla hepática. Los doctores dicen que no hay mucho más que hacer. Estoy en la ciudad ahora. Puedo pasarme por el hospital esta tarde. Verónica significó mucho para mí. Si puedo hacer algo por su hijo, lo haré». Julián colgó con el corazón latiéndole fuerte. No sabía si debía sentirse aliviado o más nervioso. Volvió al pasillo donde Lucía seguía esperando. Ella se levantó al verlo. Y dijo que viene hoy, que vendrá al hospital. Lucía dejó escapar una pequeña sonrisa, una de verdad, no de esas que uno finge para sobrevivir. «Gracias por creerme». «No lo hago», respondió Julián seco. «Pero si existe una mínima posibilidad de que tenga razón, no puedo ignorarla». La tarde cayó con un gris opaco sobre la ciudad. El tráfico se volvió lento y denso, como si el aire también cargara con la angustia de Julián. En el hospital, Lucía permanecía sentada en la misma banca, sin moverse, mirando el suelo como si pudiera encontrar respuestas entre las baldosas. A las 6 en punto, un hombre de mediana edad, delgado, con lentes rectangulares y un maletín gastado en la mano, entró al hospital. Su bata estaba doblada bajo el brazo, y el cansancio en su rostro se mezclaba con una expresión firme. «¿Lucía?», preguntó al verla de lejos. La niña se levantó de inmediato y corrió a su encuentro. «Doctor Rubén». Se saludaron con un abrazo rápido. Julián se acercó, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. «Julián Cárdenas», dijo extendiendo la mano. «Rubén Ortega. Lamento conocerlo en estas circunstancias». Ambos se miraron con cautela. No había simpatía inmediata, pero sí una necesidad compartida. «¿Dónde está Tomás?», preguntó Rubén. «En el 3er piso. Unidad de cuidados intensivos. Está sedado desde hace 2 días», respondió Julián caminando junto a él. Mientras subían por las escaleras, Rubén sacó una carpeta de su maletín. «Lucía me contó lo básico, pero necesito ver sus análisis completos. Ya inicié un protocolo en Guadalajara con niños que tienen insuficiencia hepática avanzada.
Es un tratamiento biológico experimental. Los resultados iniciales son prometedores, aunque todavía no está aprobado oficialmente. ¿Es legal?, preguntó Julián, sin dejar de caminar. Depende del hospital. A veces es necesario un permiso judicial para aplicarlo en menores, pero si los padres o tutores firman una autorización en un contexto de emergencia, se puede argumentar el uso compasivo. ¿Está dispuesto a intentarlo? Julián no respondió de inmediato. Llegaron a la puerta de la sala. Un vidrio mostraba a Tomás acostado, pálido, intubado, rodeado de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Rubén lo miró en silencio. Luego se acercó al médico de guardia, se presentó y pidió acceso al expediente clínico. En pocos minutos, ambos estaban sentados frente a una computadora revisando los niveles de enzimas, los resultados hepáticos, los medicamentos suministrados. Lucía los observaba desde la puerta, apretando las manos entre sí. ¿Y bien?, preguntó Julián, impaciente. Rubén se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y habló con calma. Está en una etapa crítica, pero si el protocolo responde, podríamos estabilizarlo y darle una oportunidad real. Necesito aplicar la primera dosis en las próximas 24 horas. ¿Cuáles son los riesgos? Efectos secundarios agresivos, náuseas, fiebre, colapsos temporales. Y si no responde, podría acelerar el deterioro, pero también puede salvarle la vida. Julián miró a través del vidrio al cuerpo pequeño de su hijo. ¿Qué tengo que firmar? Rubén sacó los formularios. Mientras Julián los leía, Lucía se acercó sin hablar. Solo lo miró. ¿Usted cree que va a funcionar?, le susurró al doctor. No lo sé, Lucía, pero si hay una posibilidad, no la vamos a dejar pasar. Julián firmó. Sin ceremonia, sin palabras. Solo una firma apretada al final del papel. Hágalo. Rubén asintió. Mañana a primera hora. Comenzamos. Y así, con esa decisión silenciosa, algo cambió en aquel pasillo frío. La esperanza, por primera vez, se coló entre las sombras. A la mañana siguiente, el hospital aún parecía dormido cuando Rubén llegó con una pequeña nevera térmica. Dentro, cuidadosamente empacado, venía el medicamento experimental que representaba la única esperanza para Tomás. Era temprano, pero Julián ya estaba allí, de pie frente al vidrio que lo separaba de su hijo, inmóvil, como si su presencia pudiera protegerlo. Lucía llegó poco después. Traía una mochila pequeña, con una muda de ropa limpia, que alguien de la fundación le había dado el día anterior. Se paró al lado de Julián sin decir nada. Solo lo miró, como pidiendo permiso para estar allí. Él no dijo nada, pero tampoco la echó. En ese momento, ya no le parecía una molestia. Lucía formaba parte de esa historia, aunque no entendía muy bien cómo. A las 8, Rubén entró a la sala de cuidados intensivos. Supervisó personalmente cada paso del procedimiento, habló con los enfermeros, revisó las máquinas, controló la dosis. La aplicación fue lenta, precisa. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido de los monitores y el leve goteo del suero. Después de casi una hora, Rubén salió, se quitó los guantes y se lavó las manos. Ya está. Ahora hay que esperar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Julián. Las primeras respuestas pueden verse en 24 o 48 horas. Si el cuerpo lo acepta, habrá un cambio en los niveles hepáticos. Si no, sabremos también. Julián asintió. No insistió. No pidió garantías. Solo volvió a sentarse en la banca del pasillo como la noche anterior, con la mirada clavada al frente. Lucía se sentó a su lado, con las piernas colgando. Sacó de su mochila un pequeño cuaderno lleno de dibujos infantiles. Lo abrió y se lo mostró a Julián. De estos los hicimos en la fundación. Tomás me dejaba usar sus colores. Le gustaba dibujar casas con jardines grandes. Decía que un día iba a tener una así para que yo viviera con él. Julián miró los dibujos. Eran simples, torpes, pero llenos de colores. En uno, una casa enorme con 2 niños de la mano y una mujer de cabello rizado. En la esquina, con letras desordenadas, decía Tomás y Lucía. Él hablaba mucho de usted, continuó ella. Decía que su papá era muy importante, pero que nunca tenía tiempo. Julián tragó saliva. No sabía qué responder.
Verónica le había dicho cosas parecidas, pero él siempre se excusaba con el trabajo, con los viajes, con los negocios. Era más fácil firmar cheques que estar presente. «¿Qué pasó con tu mamá?», preguntó después de un rato. Lucía bajó la mirada. «Murió de un ataque, en plena calle. Nadie ayudó. Rubén me buscó después, me llevó comida por varios días, pero no podía quedarse conmigo. Me escapé del albergue. Desde entonces ando por ahí». «¿Y por qué hiciste todo esto?». Lucía lo miró sorprendida. «Porque Tomás es mi amigo, y porque Verónica me enseñó que cuando alguien te importa, no te vas, aunque tengas miedo». Julián desvió la mirada. No soportaba la honestidad de esa niña. Pasaron las horas. Por la noche, Rubén regresó para revisar los signos vitales de Tomás. Al salir, se acercó con una expresión diferente. «Hay una pequeña mejora. No es definitiva, pero el cuerpo no rechazó el tratamiento». Lucía sonrió. Julián no dijo nada, pero por primera vez en días sus ojos dejaron de estar vacíos. Algo había cambiado. Algo había empezado a moverse. El hospital tenía un ambiente diferente esa mañana. Aunque el aire seguía frío y el silencio reinaba en los pasillos, algo se sentía menos pesado. Rubén había confirmado una mejora leve en el estado de Tomás, y aunque todos sabían que el camino aún era incierto, el simple hecho de que hubiera una reacción positiva ya era más de lo que Julián había recibido en días. Lucía seguía sentada en la sala de espera, con la espalda apoyada en la pared, los ojos atentos. Dormía a ratos, comía lo que podía, y se levantaba cada vez que veía a Rubén salir de la sala. Nunca preguntaba directamente, pero su mirada decía todo. Julián la observaba desde lejos. Ya no la veía como una intrusa. Había algo en su insistencia silenciosa que le recordaba a Verónica. Tal vez por eso no le había pedido que se fuera. Sin embargo, no todos pensaban igual. «¿Ella quién es?», preguntó la supervisora del área de pediatría, una mujer de rostro severo y voz fría. «Me dicen que lleva días aquí, durmiendo en el pasillo. No es familiar del paciente. Es amiga del niño. Y está bajo mi supervisión», respondió Rubén con firmeza. «Lo siento, doctor, pero esto no es una fundación. Aquí hay protocolos. No puede quedarse». Julián, que escuchaba desde unos metros, se levantó. «La niña se queda». «Señor Cárdenas, entiendo su situación, pero el hospital no permite la permanencia de menores no registrados. Es por seguridad. Puede ser un problema legal». Lucía escuchó la conversación desde el otro lado del pasillo. Se levantó lentamente y caminó hacia ellos. «Está bien, me voy», dijo en voz baja. «No tienes que hacerlo», respondió Rubén. «Sí, no quiero causar más problemas. Ya hice lo que tenía que hacer». Julián apretó la mandíbula, frustrado. No le gustaba sentirse impotente, pero tampoco podía ir contra todo el sistema. Se acercó a Lucía y le dio un billete doblado. «Toma. Para comida, ropa, lo que necesites. Mañana volveré a buscarte. Te prometo que no te dejaré sola». Lucía negó con la cabeza y no tomó el dinero. «Yo no hice esto por dinero». Julián guardó el billete sin insistir. Había algo en esa respuesta que lo desarmó. «¿Tienes dónde dormir?». «Sé dónde no me molesta nadie». Rubén la miró con pesar, pero no insistió. Lucía dio un último vistazo a la sala de cuidados intensivos, donde Tomás seguía dormido, y se marchó por el mismo pasillo por el que había llegado días atrás. Esta vez, con los pasos más pesados. Cuando desapareció por la puerta, Julián sintió una incomodidad que no supo explicar. No estaba acostumbrado a que alguien se fuera sin pedir nada, sin pedir más. Verónica era así. Nunca exigía, pero su ausencia siempre pesaba. Rubén le puso una mano en el hombro. «Tomás está reaccionando bien, pero emocionalmente también necesita a Lucía. No subestimes ese vínculo. Voy a traerla de vuelta. Mañana mismo. Eso espero. Porque si alguien le dio un motivo a ese niño para pelear, fue ella». Esa noche, Julián no durmió. Se quedó en la misma banca del pasillo, con la espalda contra la pared y los ojos abiertos. No solo por Tomás, sino por la imagen de esa niña que se alejaba sin pedir nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que le faltaba algo más que control. Le faltaba alguien. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba sobre la ciudad
cuando Julián llegó al hospital con una expresión distinta. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada conversación con Verónica, cada momento que había ignorado o subestimado. Ahora, con Tomás entre la vida y la muerte, y Lucía caminando sola por las calles, sentía que el pasado volvía para exigir cuentas. Rubén ya estaba en la unidad de cuidados intensivos, revisando los signos vitales de Tomás. El niño seguía inconsciente, pero las funciones hepáticas mostraban una mejoría lenta pero constante. El tratamiento parecía estar dando resultado. ¿Y Lucía?, preguntó Rubén sin levantar la vista de la pantalla. No lo sé, se fue anoche, y no tengo ni idea de dónde buscarla. Rubén suspiró, cerró el expediente y se quitó los lentes. Julián, esa niña ha sobrevivido sola en la calle durante más de un año. No necesita que la rescates. Lo que necesita es saber que esta vez alguien no se va a ir. Julián bajó la mirada. Tenía razón. Esa misma tarde regresó a su casa. Entró en el estudio que llevaba meses cerrado, el lugar donde Verónica pasaba las tardes leyendo, organizando papeles, escribiendo en sus cuadernos. Todo seguía como ella lo había dejado: su taza de té sobre el escritorio, algunos libros subrayados y una caja de cartón con carpetas, cartas y libretas. La abrió con cuidado. Dentro, encontró un cuaderno de tapa dura, lleno de anotaciones en la letra redonda y ordenada de Verónica. Había listas de niños atendidos en la fundación, ideas para proyectos, recetas de cocina que pensaba enseñarles, y en una de las páginas, entre dibujos de estrellas y corazones, un nombre: Lucía. Julián pasó los dedos sobre la tinta, como si pudiera tocar el pasado. Lucía es distinta. No pide nada, no llora, solo observa. Tiene una tristeza que no le cabe en el cuerpo. Tomás se ha encariñado con ella. Yo también. Si algo me pasara, me gustaría que no quedara sola. Las palabras le perforaron el pecho. Julián cerró el cuaderno y salió de casa como un rayo. No sabía a dónde ir, pero tenía que encontrarla. Volvió a la plaza donde la había visto por primera vez, preguntó a los vendedores del mercado, mostró una foto que Rubén le había enviado días atrás. Nadie sabía nada con certeza, hasta que una señora de un puesto de jugos lo miró con curiosidad. La niña, con los ojos tristes, a veces duerme en la vieja estación de autobuses, en el andén trasero donde ya no pasa nadie. Sin perder tiempo, Julián fue al lugar. Caminó entre estructuras oxidadas, con las manos temblando y el corazón acelerado. Allí, en un rincón escondido entre dos columnas, vio una figura acurrucada, cubierta con una cobija raída. Lucía, dijo en voz baja. Ella abrió los ojos con sobresalto, lista para correr, pero al verlo, se quedó quieta. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. Lucía lo miró con recelo. Pensé que ya no te importaba. Me equivoqué. Tú hiciste por Tomás lo que yo no supe hacer. Estuviste ahí cuando él más te necesitaba, y tú también necesitas a alguien que no desaparezca. Lucía bajó la mirada. Por primera vez en días dejó que las lágrimas le mojaran el rostro. Tengo frío. Vamos a casa. Y sin más palabras, Julián la tomó de la mano, como si ya la hubiera tomado muchas veces antes. Lucía caminaba en silencio al lado de Julián, con la mano pequeña envuelta en la suya. No dijo nada durante todo el trayecto. Solo apretaba con fuerza, como si temiera que él la soltara en cualquier momento. Julián tampoco hablaba. Le costaba encontrar palabras que no sonaran falsas. Lo único que sabía era que no podía dejarla sola otra vez. Al llegar al hospital, Rubén los vio desde el pasillo y se acercó con una sonrisa discreta. «Bienvenida de nuevo», le dijo a Lucía. Ella asintió tímida. Había dormido en la calle, tenía el cabello enredado y la ropa arrugada, pero sus ojos volvían a tener algo de luz. Rubén le entregó una bolsa con ropa limpia y una toalla. «Puedes usar la ducha de los voluntarios, está al fondo». Lucía se fue en silencio. Julián se quedó con Rubén. «¿Cómo está Tomás?» «Estable, no ha despertado, pero los valores hepáticos siguen mejorando. El protocolo está funcionando. Solo es cuestión de tiempo». Julián se dejó caer en la banca del pasillo. Por un momento, el cansancio lo venció. «Encontré el cuaderno de Verónica», murmuró. Ella escribió sobre Lucía. Decía que no quería que quedara sola. Rubén asintió.
Ella siempre supo ver a las personas. No solo lo que mostraban, sino lo que escondían. Yo no la escuché. Nunca tuve tiempo para esas cosas, para sentir. Solo quería que todo funcionara, que nada se saliera de control. Y ahora que todo se salió de control, ¿qué vas a hacer? Julián no respondió. Se quedó mirando al suelo, perdido en sus pensamientos. Unas horas después, Lucía volvió, con el cabello limpio y la ropa nueva. Se sentó al lado de Julián, con el cuaderno en las manos. Él lo había traído consigo. Lo abrió en la página donde Verónica había escrito sobre ella y se lo mostró. Lucía lo leyó en silencio. Luego, sin levantar la vista, dijo: «Ella me lo prometió una vez. Me dijo que cuando pudiera me llevaría a vivir con ustedes, que Tomás estaría feliz». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Julián. «Porque no quería que pensaran que buscaba quedarme por interés. No quería que me vieran como una carga». «No eres una carga, Lucía, y no estás sola». Ella lo miró con desconfianza, como si aún no pudiera creerlo. «¿Y si cambias de opinión?». «No lo haré», respondió él sin dudar. «No esta vez». Lucía apretó el cuaderno contra su pecho. Por primera vez, sintió que esas palabras no eran solo consuelo momentáneo, que quizás esta vez sí se quedarían. «¿Puedo ver a Tomás?». «Claro». Rubén les permitió entrar por unos minutos. La habitación era silenciosa, solo interrumpida por el pitido suave de los monitores. Tomás seguía dormido, pero su rostro lucía menos pálido. Lucía se acercó despacio y le tomó la mano con cuidado. «Estoy aquí, ¿eh? No te vayas sin despedirte, tonto», susurró, sonriendo con ternura. Julián los observó desde la puerta. No sabía cómo ni cuándo, pero esa niña se había metido en su vida, y ahora no podía imaginarla fuera de ella. Por primera vez, comenzó a preguntarse si aún estaba a tiempo de hacer las cosas bien. Con Tomás, con Lucía, con él mismo. El hospital ya no parecía tan ajeno. Lucía caminaba por los pasillos con la naturalidad de quien pertenece, aunque nadie se lo haya dicho en voz alta. Los enfermeros la saludaban con una sonrisa. Rubén siempre le dedicaba unos minutos y Julián empezaba a cambiar. Desde que ella volvió, él pasaba menos tiempo en llamadas y más tiempo sentado al lado de Tomás, leyendo en voz baja, observando cada movimiento como si pudiera encontrar ahí una respuesta. Ya no discutía con los médicos, ya no necesitaba entenderlo todo con números, solo esperaba. Pero esa tarde algo cambió. Rubén había salido a una reunión breve. Julián y Lucía estaban en la sala de espera, comiendo algo que ella había conseguido en la cafetería con las monedas que le sobraban. Entonces, una enfermera salió corriendo de la unidad. «Señor Cárdenas, necesitamos que venga ya». Ambos se pusieron de pie al instante. Julián entró primero. Lucía quiso seguirlo, pero la detuvieron. Desde afuera vio el movimiento rápido de los médicos rodeando la cama de Tomás. Escuchó palabras que no entendía. Desaturación, ritmo irregular, posible rechazo. Todo el cuerpo de Lucía se tensó. Se quedó de pie, temblando, con las manos apretadas en los bolsillos. Minutos después Julián salió. Tenía la cara desencajada, los ojos perdidos. Caminó directo hacia ella. «¿Qué hiciste?». «¿Qué?», preguntó Lucía sin entender. «Tú dijiste que esto iba a funcionar. Que ese doctor, que tú...». La voz de Julián se rompió. «Y ahora mi hijo está peor». Lucía dio un paso atrás, herida. Nunca lo había visto así. «Yo solo quería ayudar». «Pues no ayudaste», gritó él fuera de sí. «Debería haberte dejado en la calle». Lucía sintió el golpe como si fuera físico. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo lo miró, con ese silencio que lo desarmaba sin que él lo notara. «Perdón», susurró, bajando la cabeza. No quería hacerle daño». Y sin esperar una respuesta, se dio media vuelta y comenzó a caminar. Nadie la detuvo. Nadie dijo nada. Julián se quedó parado en medio del pasillo, respirando agitado, el pecho lleno de rabia y miedo. No sabía bien a quién culpaba. A ella, a él mismo, a la vida, a todo. Rubén llegó 10 minutos después. Al enterarse de lo sucedido, fue directo a buscar a Julián. «¿Dónde está Lucía?». «Se fue». «¿Qué pasó?». Tomás empeoró.
Y yo, le grité, dije cosas que no debía. Rubén lo miró con desaprobación. Ella no es culpable de nada. El tratamiento tiene riesgos, lo sabías, te lo dije. Pero ella creyó en tu hijo cuando tú solo firmabas papeles. Yo estaba asustado. Perdí el control. Entonces ve y encuéntrala, porque si Tomás se despierta y no la ve, lo primero que va a preguntar es dónde está ella. Julián sintió un vacío en el estómago. Rubén tenía razón. Esa noche no durmió en el hospital. Tomás seguía estable, aunque delicado. Pero Julián tenía otra urgencia. Volvió a la plaza, al mercado, a la estación de autobuses, preguntó a cada persona, mostró la foto que había guardado en su celular. Nadie sabía nada. El miedo se apoderó de él, porque por primera vez temía no encontrarla. Temía que esta vez sí la hubiera perdido, y no sabía si podría con eso. La madrugada lo sorprendió caminando por calles que nunca había pisado. Julián, con los zapatos sucios y el abrigo desalineado, parecía cualquier otro hombre perdido en la ciudad, solo que no buscaba dinero ni poder. Buscaba a una niña de 8 años que, sin saber cómo, se había vuelto indispensable. Revisó los alrededores de la fundación, donde Verónica solía trabajar. Estaba cerrada a esas horas, pero aún quedaban rastros de los dibujos en la pared, los mismos que Tomás y Lucía habían pintado años atrás. Julián se detuvo un instante, apoyó la mano sobre una flor mal trazada con crayones y tragó saliva. Siguió caminando hasta llegar al mismo lugar donde la había encontrado días antes, la estación de autobuses vieja. Estaba desierta, silenciosa. Caminó entre columnas oxidadas, con el corazón apretado, y entonces la vio. Lucía estaba acurrucada en el mismo rincón, cubierta con la misma manta raída. No dormía. Tenía los ojos abiertos, mirando al vacío. Lucía, susurró. Ella no se movió, ni lo miró, como si ya supiera que él iba a volver, pero no tuviera energía para reaccionar. Perdón, dijo él. No hay excusa para lo que te dije. Me dejé ganar por el miedo. No eras tú, era yo, mi frustración, mi cobardía. Lucía parpadeó lentamente. No lloraba, pero la tristeza en su rostro era tan profunda que dolía mirarla. Siempre es lo mismo, murmuró. Al principio parezco útil, pero cuando algo sale mal, todos me quieren lejos. No tú, Lucía, no esta vez. ¿Y si Tomás se muere? Julián sintió que se le rompía algo por dentro. No lo sé, pero si se muere, no quiero que sea sin ti cerca. Tú eres su amiga, su hermana, casi, y te necesita. Yo también. Ella lo miró por fin. Sus ojos brillaban por la humedad contenida, pero su voz seguía firme. ¿De verdad vas a quedarte esta vez? Te lo prometo. Lucía dudó. Por dentro algo en ella seguía gritando que no confiara, que lo mejor era no esperar nada. Pero había una parte, muy pequeña y cansada, que quería creer, y esa parte fue la que ganó. Se levantó lentamente y se acercó a él. Julián abrió los brazos sin decir nada. Ella se dejó abrazar. Caminaron de regreso en silencio. El sol comenzaba a asomar tímido sobre la ciudad. Al llegar al hospital, los rostros cansados de los vigilantes los siguieron, pero no dijeron nada. Rubén los encontró en el pasillo. Lo estaba esperando, dijo al ver a Lucía. Y Tomás también. ¿Cómo está?, preguntó ella ansiosa. Más estable. Su cuerpo reaccionó a la crisis. Está aguantando. ¿Puedo verlo? Rubén asintió. Entraron a la sala. Tomás seguía dormido, pero su respiración era más tranquila. Lucía se sentó junto a la cama y le tomó la mano. Ya volví, tonto, susurró. No te voy a dejar solo. Julián los miró desde la puerta, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él también despertaba. Algo que había estado dormido o muerto. Y no era solo amor. Era pertenencia. Era hogar. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo más suave. Tomás seguía inconsciente, pero su cuerpo respondía mejor al tratamiento. Los monitores ya no sonaban con alarmas constantes, y Rubén, aunque prudente, mostraba un leve optimismo en sus evaluaciones. Julián había cambiado, no solo en su rutina, sino en su forma de estar presente. Ya no revisaba el celular cada 5 minutos ni daba órdenes apresuradas.
Se sentaba al lado de la cama de Tomás por horas, leyendo cuentos en voz baja, o simplemente observándolo, como si quisiera aprender cada línea de su rostro. Lucía también pasaba más tiempo allí, siempre en silencio, siempre atenta. A veces dibujaba, a veces simplemente le hablaba a Tomás como si pudiera escucharla. «Hoy soñé que estábamos otra vez en la fundación», le decía una tarde. «Hacíamos galletas con tu mamá. Tú quemaste las tuyas, como siempre». Julián la escuchaba desde la puerta. En otra época, habría pensado que eran fantasías inútiles. Ahora sabía que esos recuerdos eran lo más valioso que ambos compartían. Una tarde, mientras Rubén revisaba los informes, Julián se le acercó. «Quiero que Lucía se quede conmigo», dijo sin rodeos. «No solo mientras Tomás se recupera, para siempre». Rubén lo miró en silencio, cerrando la carpeta con suavidad. «¿Estás seguro?» «Más que de nada en mi vida. Entonces tendrás que hacer las cosas bien. No basta con llevarla a casa. Vas a necesitar iniciar el proceso de guarda legal, evaluaciones, entrevistas. El sistema no es fácil, Julián. No me importa cuánto tarde, lo haré. ¿Y Lucía lo sabe?» «Aún no. Quiero hacerlo bien esta vez, sin promesas vacías». Rubén asintió con una leve sonrisa. Verónica estaría orgullosa. Esa noche Julián llevó a Lucía a cenar fuera del hospital. No a un restaurante lujoso, sino a una pequeña taquería en la esquina. Pidieron 2 tacos al pastor y un refresco para compartir. «Ah, si me preguntas algo serio esta vez», dijo ella con media sonrisa. «¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Por qué quieres que me quede?» Julián pensó antes de responder. No quería decir algo bonito. Quería decir la verdad. «Porque me equivoqué contigo. Porque fuiste más valiente que muchos adultos que conozco. Porque le diste a Tomás algo que yo no supe darle. Compañía. Y porque Verónica te vio antes que yo. Y tenía razón». Lucía bajó la mirada. No estaba acostumbrada a ese tipo de palabras. Le dolían y le aliviaban al mismo tiempo. «No quiero volver al albergue», susurró. «No vas a volver. Pero tampoco quiero que pienses que todo se arregla de un día para otro. Esto va a tomar tiempo. Voy a iniciar los trámites para que vivas conmigo legalmente, como debe ser». «¿Eso quiere decir como si fuera tu hija?» «Sí. Si tú quieres, sí». Lucía no respondió. Solo asintió, con una calma madura que no le correspondía a su edad. Y por dentro, sintió algo que no sentía desde que perdió a su madre: seguridad. Al volver al hospital, Rubén los recibió con una sonrisa. Tomás abrió los ojos, solo unos segundos, pero los abrió. Lucía y Julián corrieron al cuarto. Aunque el niño dormía otra vez, su expresión era distinta, más tranquila, como si supiera que todo estaba en su lugar, y por primera vez Julián supo que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, Lucía fue la primera en entrar a la habitación. Llevaba en las manos un dibujo recién hecho, una casa con 3 figuras de palitos, un perro sin forma definida y un árbol con muchas hojas verdes. Lo colocó con cuidado sobre la mesita al lado de la cama de Tomás. «Hoy sí tienes que despertar», le susurró, «porque quiero enseñarte cómo me salió el perro esta vez». Julián apareció poco después, con café en mano. Se apoyó en el marco de la puerta y la observó en silencio. Aún se sorprendía con la facilidad con la que Lucía llenaba el espacio. Con su voz suave, sus detalles simples, su forma de estar, como si hubiera nacido para cuidar. Rubén llegó 1 hora después. Traía consigo una carpeta con varios papeles y una expresión más seria de lo habitual. «Necesito hablar con ustedes», dijo haciendo un gesto para que salieran al pasillo. Lucía se quedó con Tomás. Julián acompañó al médico. «¿Qué ocurre?», preguntó con el ceño fruncido. Rubén abrió la carpeta y mostró una hoja amarillenta, doblada por el tiempo. «Encontré esto entre los archivos de la fundación. Lo había guardado en una caja sin revisarlo. Es una carta de Verónica, escrita a mano, dirigida a la fundación, pero nunca entregada oficialmente». Julián tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. «Si algo me ocurre, deseo que se considere la posibilidad de que Lucía pueda vivir con mi familia. La quiero como una hija. Tomás la adora, y sé que, con Julián,
Aunque le cueste al principio, ella estará segura. Solo necesita paciencia y cariño. Y eso, él lo tiene, aunque aún no lo sepa. Julián no pudo contener la emoción. Apretó el papel contra el pecho, cerrando los ojos. Ella lo sabía todo, murmuró. Hasta lo que yo aún no había aprendido. La carta no tiene validez legal, aclaró Rubén, pero si decides continuar con la solicitud de guarda, puede servir como apoyo emocional ante el juez. Es testimonio del vínculo que existía y de la voluntad de Verónica. Sí, la voy a usar. Lo voy a hacer como ella quería, como ellas querían. Rubén asintió y puso una mano en su hombro. Estás haciendo lo correcto, Julián. Al regresar a la habitación, Lucía estaba sentada junto a Tomás, leyéndole en voz baja el mismo libro de siempre, El Principito. Su voz suave llenaba el espacio con ternura. ¿Qué lees?, preguntó Julián. La parte en la que el zorro dice que uno solo ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Buena elección. Lucía cerró el libro y lo miró. ¿Y tú ya estás viendo con el corazón? Julián sonrió con tristeza y ternura a la vez. Estoy aprendiendo, pero tengo una buena maestra. Ella sonrió tímida y volvió la mirada a Tomás. ¿Crees que va a despertar pronto? Sí, y cuando lo haga va a tener a su hermana al lado. Lucía se quedó quieta. Lo miró como si no entendiera bien lo que acababa de escuchar. ¿Hermana? Voy a empezar los trámites para adoptarte. Si tú quieres, claro. Ella no respondió. Solo se acercó a él despacio y apoyó la cabeza en su brazo. Y así se quedaron, juntos, en silencio, mientras del otro lado, en la cama, Tomás movía lentamente los dedos. Pasaron 2 semanas. Tomás había despertado. Al principio no hablaba mucho, pero su mirada estaba viva, curiosa. Reconocía a todos. A Lucía la miraba con una mezcla de asombro y alegría, como si hubiera soñado con ella y no estuviera seguro de si era real. ¿De verdad estás aquí?, le preguntó una tarde, con voz débil. Claro que sí, tonto, le respondió ella con una sonrisa. ¿Quién más te va a cuidar sino yo? Julián, que observaba desde una esquina, contenía las lágrimas cada vez que los veía juntos. Ya no era solo gratitud, era algo más fuerte, más profundo, amor en su forma más simple y verdadera. En paralelo, Julián había comenzado el proceso legal para obtener la guarda provisoria de Lucía. No fue fácil. Hubo reuniones con asistentes sociales, entrevistas, evaluaciones psicológicas. El juez a cargo era meticuloso. No bastaba con tener dinero o buenas intenciones. Había que demostrar compromiso real. El día de la audiencia llegó. Lucía se puso una blusa blanca que Rubén le había regalado y una trenza apretada que Julián intentó hacer, aunque quedó algo torcida. Él llevaba traje como en sus juntas de negocios, pero sin la frialdad habitual. La sala del tribunal era pequeña. Una jueza de rostro serio los observaba desde el estrado. Señor Cárdenas, usted solicita la guarda provisoria de Lucía Mendoza. ¿Puede explicar por qué cree que es apto para cuidarla? Julián se puso de pie. No había preparado un discurso. No quería uno. Porque me equivoqué toda mi vida. Pensé que amar era proteger con distancia, controlar todo para que nada se saliera de su lugar. Pero Lucía me enseñó que amar es quedarse, incluso cuando todo se desmorona. Ella salvó a mi hijo, y me salvó a mí. No soy el hombre más paciente del mundo. Cometo errores, pero quiero aprender con ella, y no quiero que crezca pensando que nadie se queda. La jueza asintió, seria, sin dejar entrever emociones. Luego miró a Rubén, que también había sido citado como testigo. Doctor Ortega, ¿desea agregar algo? Rubén sacó un papel doblado del bolsillo de su saco. Me gustaría presentar esta carta escrita por la madre fallecida del hijo del señor Cárdenas. Verónica Méndez dejó constancia de su deseo de que, si algo le ocurría, Lucía pudiera vivir con su familia. Ella era voluntaria en nuestra fundación. Este documento no es legalmente vinculante, pero sí representa su voluntad expresa. La jueza tomó la carta, leyó en silencio por unos minutos. Luego miró a Lucía. ¿Tú qué opinas, Lucía? ¿Quieres vivir con el señor Cárdenas? Lucía se puso de pie. Su voz era baja, pero clara. Sí, porque con él ya no tengo miedo. Porque con Tomás me siento en casa.
porque Verónica me prometió que no iba a estar sola, y él está cumpliendo esa promesa. La jueza respiró hondo, luego asintió. Concedida la guarda provisoria, el proceso de adopción podrá iniciar formalmente en 6 meses, si todo sigue en orden. Julián cerró los ojos un instante. Sintió algo dentro de él que nunca había sentido en un tribunal. Alivio. Al salir del juzgado, Lucía tomó su mano. No dijo nada, pero por primera vez no necesitaba hacerlo. Ya no era solo una niña perdida, era parte de algo, era parte de alguien, y eso lo cambiaba todo. El regreso al hospital después de la audiencia fue silencioso, pero cargado de algo nuevo. Julián conducía con una mano en el volante y la otra apoyada sobre su pierna, donde Lucía había dejado la suya sin decir palabra. Él no la apartó. Era un gesto pequeño, pero para ambos significaba mucho. Tomás estaba despierto, más animado. Su rostro aún pálido recuperaba algo de color y ya podía sostener conversaciones cortas sin fatigarse. Cuando vio entrar a Lucía y a su padre, alzó una ceja con una sonrisa burlona. ¿Ya te adoptó?, preguntó en voz baja, como quien cuenta un secreto. Lucía se rió y asintió con orgullo. Todavía no del todo, pero ya no me vas a sacar de encima. Tomás extendió la mano hacia ella. Se la tomó con fuerza. Me gusta eso. Julián los miraba desde la puerta. Algo dentro de él se acomodaba poco a poco. Las piezas que siempre creyó que no encajaban en su vida ahora formaban un todo, distinto, más humano. Esa tarde, Rubén les dio la noticia que todos esperaban. Tomás sería dado de alta en 2 semanas si todo seguía igual. Tendría controles médicos regulares, una dieta estricta y un ritmo más tranquilo. Pero se iba a casa. ¡A casa!, repitió Julián en voz baja, como saboreando la palabra. Rubén le sonrió. Ahora solo tienen que construirla. Días después, Julián llevó a Lucía con él a preparar el cuarto de Tomás. Aunque ella aún no tenía uno propio, insistió en ayudar. Pintaron las paredes, colgaron estantes, pusieron una lámpara de estrellas que ella misma eligió. ¿Y tú cómo quieres que sea tu cuarto?, preguntó Julián en medio de la pintura. Lucía se encogió de hombros. No necesito mucho, solo una ventana y una cama donde quepan mis dibujos. Entonces prepárate, dijo él, limpiándose las manos con un trapo, porque te espera una ventana enorme y un cajón lleno de hojas. Ella sonrió. No lo abrazó, no hizo un escándalo, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. El día del alta, Tomás salió del hospital entre risas, abrazos y una bolsa llena de medicamentos. Lucía iba a su lado, empujando la silla de ruedas como si fuera su misión personal. Ya en casa, Julián los dejó solos en el jardín mientras preparaba algo de comer. Desde la ventana los vio riendo, compartiendo galletas y recordando cosas de la fundación. Esa imagen tan sencilla, tan poderosa, lo hizo detenerse. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, asegurándose de que nada lo sorprendiera, de que todo estuviera bajo control. Pero al final fueron una niña sucia, un hijo frágil y el recuerdo de una mujer luminosa los que lo llevaron a entender qué era realmente importante. Esa noche, después de la cena, Tomás se quedó dormido en el sofá con un libro en el pecho. Julián cargó a su hijo con cuidado, lo llevó a la cama y lo arropó. Lucía lo observaba desde la puerta. ¿Puedo leerle un rato?, preguntó. Claro, respondió él. Lucía se sentó junto a la cama y abrió El Principito. Su voz era suave, constante, como si tejiera un hilo invisible entre los tres. Julián se sentó en una silla cerca, en silencio. Y ahí, en ese cuarto con luces tenues, sin promesas grandilocuentes ni discursos perfectos, nació lo que nunca antes había tenido: una familia. La casa ya no era silenciosa. Atrás quedaban los días en que Julián llegaba tarde, con la chaqueta aún puesta y el alma vacía. Ahora los pasos pequeños de Lucía resonaban por el pasillo por las mañanas, y las risas de Tomás llenaban las tardes. Incluso los silencios eran distintos, más cálidos, más vivos. Una tarde de domingo, Julián estaba sentado en el jardín podando una planta que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Verónica la había sembrado años atrás, pero él
Nunca la había tocado. Hasta ahora. Lucía salió con una carpeta en las manos. Había organizado todos sus dibujos, incluso los que estaban rotos, manchados o mal hechos. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Siempre, respondió Julián, haciéndole espacio en la banca. Ella abrió la carpeta y se la mostró. Había uno en especial, el mismo dibujo que una vez le enseñó en el hospital. La casa grande, los dos niños tomados de la mano y la mujer de cabello rizado al fondo, sonriendo. Ahora entiendo por qué dibujaba esto, dijo Lucía. No era un deseo, era un recuerdo que aún no había vivido. Julián no supo qué decir. Solo miró el dibujo en silencio. Después de un momento preguntó, ¿aún extrañas a tu mamá? Lucía asintió sin pensarlo. Mucho. A veces sueño con ella, a veces con Verónica, y a veces con las dos juntas, hablando de mí como si me cuidaran desde algún lugar. Quizás lo hacen. Ella sonrió, sin necesidad de confirmar nada. Unos días después, llegó la primera visita de una asistente social. Era parte del proceso para la adopción definitiva. Recorrió la casa, observó la interacción entre los tres, tomó notas y se despidió con una sonrisa. Lucía parece estar en un entorno estable y amoroso, dijo al salir. Si siguen así, no habrá ningún problema para la resolución final. Julián asintió con discreción. Aún le costaba mostrar emociones delante de extraños, pero por dentro algo se aflojaba cada vez que alguien reconocía lo que estaban construyendo. Tomás, por su parte, mejoraba cada día. Iba a consultas semanales, tomaba su medicina sin protestar y ya había retomado clases en casa. Lucía se sentaba con él a estudiar, a veces más paciente que cualquier maestra. Una noche, mientras los niños dormían, Julián entró al estudio de Verónica. Encendió la lámpara de escritorio y volvió a abrir el cuaderno donde ella había escrito sobre Lucía. Leyó la frase final una y otra vez. Lucía no necesita que le prometan el cielo, solo que no la abandonen. Cerró el cuaderno, lo abrazó por un momento y lo guardó en una caja de madera junto a otros recuerdos. Luego apagó la luz y salió del estudio, dejando la puerta entreabierta. Al día siguiente, encontraron la caja en la mesa del comedor. Encima un papel con letra apretada de Julián. Este hogar existe porque dos mujeres creyeron antes que yo. Estoy aprendiendo a merecerlas. Lucía leyó la nota en silencio. No dijo nada. Solo la dobló con cuidado, la guardó entre las páginas de El Principito y se fue al cuarto de Tomás. Julián los observó desde el marco de la puerta y por primera vez en su vida supo que estaba exactamente donde debía estar, sin contratos, sin garantías, solo con amor. Y eso era suficiente. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte te emocionó más? ¿Qué piensas de Julián y Lucía? Nos encantaría leerte. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades, en el amor real y en las familias que se construyen más allá de la sangre. Y si te gustan este tipo de relatos que combinan emoción, transformación y esperanza, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde ha llegado esta historia.